Bien, cuéntenme entonces si ha quedado alguna duda del video que vieron recién. El video que vieron recién era el eje hipotálamo-hipófisis, básicamente la relación entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Mm? El hipotálamo libera factores liberadores que hacen que mi adenohipófisis libere ciertas hormonas. Y por otro lado, el hipotálamo produce oxitocina y antidiurética o vasopresina y las almacena en la neurohipófisis. Entonces, obviamente, la neurohipófisis va a tener almacenada la oxitocina y la antidiurética para cuando se necesiten, y por otro lado, los factores liberadores que el hipotálamo libera ejercen un efecto en mi adenohipófisis y mi adenohipófisis empieza a producir sus hormonas. Por ejemplo, la luteinizante, la folículo-estimulante, la prolactina, la somatotrofina, la ACTH, son todas hormonas que va a ir produciendo mi adenohipófisis gracias a que recibe los factores liberadores del hipotálamo. Entonces, ustedes siempre traten de hacerse buenos esquemas. La clave en endocrino es tener buenos esquemas. Es una unidad hermosa, chicos. Es una unidad de mucha relación. Pero lo ideal es tener buenos esquemas. Esquemas que te relacionen el hipotálamo con la hipófisis. Como les decíamos en el video, si bien este es uno de los ejes más importantes, el eje hipotálamo-hipófisis, no todas las glándulas están controladas por el eje hipotálamo-hipófisis. Hay glándulas que no. Por ejemplo, el páncreas no está controlado por el eje hipotálamo-hipófisis. Hay otras glándulas que sí, como las que han visto ustedes en el video. ¿Ha quedado alguna duda del video que me quieran preguntar? ¿O podemos seguir avanzando? ¿Vamos a ver después las otras glándulas, profe, o no? Ahora vamos a seguir avanzando en glándulas. Vamos a ver la tiroides, las paratiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas. ¿Sí? Ah, Ahora. ¿Sí? ¿Pero quedó sí. alguna duda del video? ¿Algo que me quieran preguntar? No, tal vez después sí, profe. Perfecto, ¿no? Obvio, obvio. Ustedes siempre traten de volver a ver el video, ¿sí? Traten de, en lo posible, mientras lo van viendo, ir tomando apuntes, siempre, porque por ahí es mucha información y de verlo solo no se les va a poder quedar. Entonces siempre traten de ir tomando apuntes mientras ustedes van viendo el video. Algo no lo entienden, lo paran, lo vuelven para atrás, lo vuelven a anotar. Eso es lo genial del video, ¿sí? Vamos entonces a continuar con algunas glándulas que faltan. Por ejemplo, las glándulas tiroides. La glándula tiroides es una glándula que se encuentra a la altura del cuello, delante de la tráquea y debajo de la laringe, y tiene esta estructura que ustedes tienen acá. ¿Sí? Esta glándula tiroides es muy importante porque va a producir dos tipos de hormonas. Por un lado, en sus células foliculares va a producir hormonas tiroideas y en las células parafoliculares va a producir una hormona que se llama calcitonina. Entonces, dentro de estas hormonas tiroideas que ustedes, o que la mejor dicho la tiroides produce, vamos a encontrar a la famosa T3 y T4. No sé si conocen a alguien que tenga alteración en la tiroides, pero estas hormonas T3 y T4 son las que produce la tiroides. A la T3 se le llama triiodotironina y a la T4 tiroxina o tetraiodotironina. Entonces, de las dos, la activa es la T3. Esa es la hormona activa. ¿Cuál es la función de esa T3? Aumentar la tasa metabólica. Entonces, estas hormonas tiroideas, cuando yo las tengo, miren, esta es la estructura química, pero ¿cómo se forma esta hormona? Esta hormona se forma a partir de yodo. Es decir, para yo poder sintetizar las hormonas tiroideas como la T3 y la T4, necesito yodo. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a unir, hay un aminoácido que se llama tiroglobulina, que se une con yodo y forma la hormona T3 y la hormona T4. 3 átomos de yodo, 4 átomos de yodo. Entonces, cuando yo tengo un déficit o un exceso, es que se da el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Es decir, mi glándula produce de más o produce de menos. Entonces, ¿cuáles son los signos que uno manifiesta? Y bueno, el hipertiroidismo, nerviosismo, excitabilidad, insomnio, taquicardia, taquipnea, hipertensión, pérdida de peso.
Exoftalmia. Exoftalmia significa que los globos oculares están como hacia afuera en la persona. Y el hipotiroidismo, muchos de los síntomas son contrarios. Falta de vitalidad, desgano, aumento de sueño, piel seca, bradicardia, constipación. La persona, antes se decía, el hipertiroidismo adelgaza, el hipotiroidismo engorda. Eso no es así. En realidad la persona que tiene hipotiroidismo, lo que hay es algo que se llama mixedema, que es que hay una infiltración de líquido, entonces la persona aparenta estar de mayor peso, pero en realidad no es así. ¿Sí? En este caso, fíjense que acá, por ejemplo, yo tengo una intolerancia al calor en el hipertiroidismo y en el frío, en el hipotiroidismo, perdón, una intolerancia al frío. Taquicardia significa aumento de la frecuencia cardíaca, bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Mm? Ahí, en este caso, si nosotros hablamos del hiper y el hipotiroidismo, hablamos de que la glándula produce hormona T3 o T4 de más o de menos. Pero, a su vez, puede que exista un déficit en el yodo, y eso se llama bocio. Mendoza era una provincia endémica en bocio, porque como nosotros no vivimos en una zona donde hay mar, hay carencia de yodo y entonces las personas tenían como un agrandamiento de la glándula. Miren, eso significa exoftalmia. Eso es una persona que tiene un síntoma del hipertiroidismo, ¿sí? Miren, ese es el mixedema que les digo yo, es como la retención de líquidos. Y esto es el bocio. La glándula se agrandaba porque como había déficit de yodo, entonces las personas manifestaban bocio. ¿Cómo se solucionó esto? Agregando yodo en la sal. La sal de mesa tiene yodo justamente para eliminar este bocio que existía. Pero ojo porque el bocio es un déficit de yodo y no es lo mismo que el hiper o hipotiroidismo a causa de un mal funcionamiento de la glándula. Acuérdense que esta, si se acuerdan, lo que han visto recién en el video, el hipotálamo producía TRH, que hace que su hipófisis, puntualmente su adenohipófisis, produzca TSH. Y la TSH estimula que su tiroides produzca T3 y T4. Entonces, cuando los niveles de T3 y T4 son muy altos, por retroalimentación negativa, se inhiben estas dos y se deja de secretar. Inhibo a la TSH, inhibo a la TRH y entonces el circuito se corta. Entonces, fíjense acá cómo hemos relacionado hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides. Ahora, la tiroides también produce calcitonina. La calcitonina es una hormona que te disminuye la calcemia. ¿Qué quiere decir esto? Disminuye el calcio en sangre. ¿Cómo hace para disminuir el calcio en sangre? Disminuye la liberación de calcio del hueso. El calcio que nosotros tenemos en sangre, chicos, viene del hueso. Acuérdense que nuestros huesos son nuestra reserva de calcio. Entonces, la calcitonina es una hormona que te disminuye el calcio en sangre. Disminuye la liberación de calcio del hueso a la sangre. Y también lo produce la glándula tiroides. Entonces, vamos con las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides se encuentran por dentro o por detrás de la tiroides. Son 4 glandulitas muy pequeñitas, muy chiquititas, que como les dije se encuentran detrás o dentro de la tiroides. ¿Por qué son tan importantes? Porque producen una hormona que se llama paratormona o paratiroidea. Y esa hormona, paratormona o paratiroidea, regula también el calcio y el fósforo en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Es una hormona que en este caso está formada por 84 aminoácidos y lo que hace es aumenta la calcemia, es decir, aumenta el calcio en sangre y disminuye la fosfatemia. ¿Qué quiere decir? Disminuye el fosfato en sangre. Entonces, la paratormona te aumenta el calcio en sangre, o sea, lo contrario a lo que hace la calcitonina, y te disminuye la fosfatemia en sangre. ¿Cómo hace para lograr eso? Bueno,
lo que hace es lo siguiente. A ver, el aumento de la calcemia lo hace por distintos mecanismos. Primero, lo que hace es aumenta la resorción ósea. La resorción ósea es el proceso por el cual pasa calcio de los huesos a la sangre. Lo incrementa. Por otro lado, disminuye la excreción de calcio por orina y aumenta la excreción de fosfato por orina. Entonces, si yo excreto más fosfato por orina, tengo menos fosfato en sangre. Si yo retengo calcio y no la secreto tanto en orina, tengo más calcio en sangre. Entonces, siempre que vean la terminación emia, es en sangre. Siempre que vean la terminación uria, es en orina. Entonces, la paratormona aumenta el calcio en sangre y disminuye el fosfato en sangre. ¿Qué otra cosa hace para aumentar el calcio en sangre? Bueno, estimula la conversión de la vitamina D a su forma activa, porque la vitamina D, chicos, estimula la absorción de calcio. Entonces, a su vez, incrementa la absorción de calcio a nivel intestinal, que quiere decir el calcio que nosotros consumimos. Entonces, en criollo, esta hormona, paratormona, lo que va a hacer es hacer que yo tenga más calcio en sangre y menos fosfato en sangre. Por distintos mecanismos, pero va a hacer eso. Entonces va a regular el calcio y el fosfato en sangre. Pasa lo mismo que con la tiroides. ¿Qué pasa? Miren, acá tienen un ejemplito de la calcitonina que producía mi tiroides, que lo que hacía era disminuirme el calcio en sangre. Y la paratiroides, que son estas glandulitas que tienen acá, me producen paratormona, que justamente lo que hace es, como les dije recién, aumentarme el calcio en sangre, es decir, aumentarme la calcemia, por distintos mecanismos, estimulando el pasaje desde los huesos, reteniendo y no eliminando tanto calcio por orina, pero de cualquiera de esas maneras, la paratormona aumenta la calcemia. Miren, ¿qué pasa si yo tengo un exceso de esta hormona o un déficit de esta hormona paratiroides? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, piensen una cosa. Si esta hormona, la paratormona, lo que hace es aumentar el calcio en sangre y yo tengo mucha de esta hormona, ¿dónde voy a tener mucho calcio si me aumenta el calcio en sangre? ¿Dónde voy a tener mucho calcio? En los huesos. Fíjense, si tengo mucha de esta hormona y estimula el pasaje de calcio de los huesos a la sangre, ¿a dónde voy a tener mucho calcio? En la sangre. Entonces, si tengo mucho calcio en sangre, tengo poco calcio en los huesos. Entonces, cuando yo tengo mucho calcio en sangre y poco en los huesos, puedo desarrollar una osteoporosis. Entonces mis huesos se van a volver frágiles, hay una contracción de las vértebras. Entonces voy a tener mucho calcio en sangre, pero poco calcio en los huesos. ¿Y qué pasa si tengo un déficit de esta hormona? Por ejemplo, me extirparon la glándula. Al revés, como tengo un déficit de esta hormona, mis huesos van a estar divinos, pero voy a tener poco calcio en sangre. Y si tengo poco calcio en sangre, chicas, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos que el calcio, entre las funciones que tenía como función el tema de la contracción muscular, intervenir en la contracción muscular. Entonces, si yo tengo poco calcio en sangre, la contracción muscular no se puede hacer correctamente y entonces la persona manifiesta una tetania. ¿Qué es esto? Son espasmos y contracciones musculares violentas debido a que en la sangre de esa persona no hay suficiente calcio como para poder hacer la contracción muscular. Entonces, como yo siempre les digo en endocrino, no sirven ni los excesos
ni los déficits de ninguna hormona, siempre lo justo. Hemos visto hiper e hipotiroidismo, problemas. Hiper e hipoparatiroidismo, problemas. Entonces, las hormonas, chicos, siempre se tienen que mantener en un equilibrio. No es bueno ni tenerlas en exceso, ni tampoco tenerlas en déficit. Pero fíjense que, por ejemplo, como les dije yo, si tengo un exceso de paratiroides, que es esta, de paratormona, que es la que me estimula que yo tenga mucha calcemia, si yo tengo un déficit de esa hormona, tengo poco calcio en sangre, entonces tengo una hipocalcemia. Entonces mis huesos van a estar divinos, pero en sangre tengo poco calcio y entonces no puedo hacer correctamente las contracciones musculares. Y acá pasa al revés. Tengo un exceso de esta hormona, tengo mucho calcio en sangre, pero en los huesos no tengo. Entonces empiezo a manifestar osteoporosis. Mis huesos se vuelven frágiles, las vértebras se pueden contraer. ¿Y por qué se pueden contraer las vértebras? Porque las vértebras son huesos. Entonces necesitan calcio. Entonces yo necesito tener suficiente calcio en los huesos, pero también suficiente calcio en la sangre. No es tener mucho en un lado y mucho en el otro. Tengo que tener suficiente en los dos. Entonces, ojo, porque la paratormona, que es esta que hemos estado viendo, te regula calcio y fósforo en sangre, y la calcitonina te regula el calcio en sangre. Pero la paratormona y la calcitonina hacen el efecto contrario. La calcitonina te baja el calcio en sangre y la paratormona te aumenta el calcio en sangre. Entonces estas dos, respecto al calcio, son contrarias, hacen el efecto contrario. Uno te aumenta la calcemia y otro te disminuye la calcemia. La calcitonina la produce la tiroides, la paratormona la produce la paratiroides. Son glándulas distintas. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Bien. Bueno, muchachos, miren, nos quedan por ver las últimas glándulas, que son suprarrenal, páncreas y una cosita más del final. Por lo tanto, la semana que viene, cuando nosotros nos volvamos a encontrar el día lunes, lo vamos a terminar a esto y vamos a hacer el TP. Así que les pido, por favor, que para el día lunes, si no han podido leer la unidad o si no han podido ver los videos, este o el anterior que les mandé, por favor, véanlos, porque ya el lunes terminamos con endocrino y hacemos el TP. Entonces, háganme caso, es una unidad de mucha relación, pero esa relación implica hacerse buenos resúmenes, buenos cuadritos. Entonces, por favor, traten de para el lunes que nos volvemos a encontrar, leer la unidad, porque el mismo lunes hacemos el TP. Así que, por favor, traten de leer la unidad para el día lunes. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien. Que tengan una hermosa semana, un hermoso fin de semana, y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos. Chao, profe. Chao, nos vemos, chicos.